El Mayadín. Las bombas caen, son bases claves del enclave en la redonda. Esfera nave insignia porque saben que si las masas no saben, salen masas y las lanzas ante el hierro llaven. Morir sus sueños de libertad, de humanidad sin yugo. La información será la mejor carta ante el verdugo, porque su condición se llevó vidas porque pudo. Pero esto no es la selva y los pueblos no son felpudos. La dignidad en su estado más puro se mantuvo. Oídos atentos, ¿qué intereses tiene el que te está contando el cuento? Ojos abiertos, si buscan que no entiendas es porque te están mintiendo. Conflictos. Cuando pensamos en el asedio contra la República Islámica de Irán en los últimos años, podemos recordar con facilidad hechos como el asesinato del general Qasem Soleimani en Irak, el sabotaje contra la planta nuclear de Natanz, los asesinatos sistemáticos contra científicos del programa nuclear iraní, el bloqueo económico contra toda su población y una cantidad de hechos prácticamente innumerables. Sin embargo, en este año, en el 2022, Irán está bajo ataque. Soy Sebastián Salgado y esto es Conflictos por Al Mayadín en español. Y te lo presento de esta manera. Por estos días, Irán enfrenta una campaña de desinformación que busca sembrar una matriz de opinión en Occidente de que en el país hay una crisis total. Las marchas aisladas para pedir el esclarecimiento por la muerte de la joven Mahsa Amini pronto fueron penetradas por grupos violentos opositores a la revolución y financiados, ya se imaginan por quién, e intentaron desestabilizar la paz del país. La supuesta causa movilizadora ha sido el uso del hijab, una práctica no solo religiosa sino cultural. ¿Acaso no sabes que el uso de velo en Irán fue una solicitud de las iraníes al inicio de la revolución y aprobado en referendo? En cuestión de horas, los grandes medios corporativos se plegaron al discurso occidental e inundaron las redes y las televisoras de titulares completamente alejados a la realidad iraní. Omitieron que estas protestas son promovidas por grupos violentos y el gobierno ha denunciado la presencia de infiltrados que lideran los actos vandálicos. De hecho, analistas internacionales han vinculado estas acciones con declaraciones pasadas de la agencia de inteligencia israelí, la Mossad, donde aseguraba que incendiarían cada rincón de Irán. Tampoco mencionan que el gobierno iraní e incluso el propio presidente Ibrahim Raisi dio la orden de investigar a profundidad el caso de la joven que falleció en custodia policial. También omiten las movilizaciones masivas en apoyo a la revolución islámica y en rechazo a los disturbios, insultos a santidades y al sagrado Corán y a los ataques a la propiedad pública. Aún restan detalles de la investigación para revelar la causa de la muerte de la joven y otra vez Occidente intenta aplicar su manual desestabilizador dentro de las revoluciones. En ese contexto, miles de iraníes han salido a las calles para participar de los funerales de las 15 víctimas mortales del tiroteo en la ciudad de Shiraz, al sur de Irán. El atentado terrorista se produjo en espacios de culto sagrados para el Islam chiita y fue reconocido por el grupo Estado Islámico, vinculado a células takfiríes. Las manifestaciones de repudio se multiplicaron en todo el país. Por su parte, el presidente Raisi condenó el atentado y a los enemigos de Irán, quienes, según sus palabras, intentan dividir a la nación mediante actos de violencia y terrorismo. Al mismo tiempo, este 4 de noviembre, miles de iraníes han renovado su compromiso revolucionario en todo el país y frente a lo que fuera la Embajada de los Estados Unidos en Teherán, conocida como el Nido de las Serpientes, que fue tomada por estudiantes en 1979 y recuerda la famosa crisis de los rehenes. Y desde Santiago de Chile recibimos a Pablo Jofré Leal. Pablo, te saludamos desde este nuevo espacio que es Conflictos por Al Mayadín en español. Un gusto saludarte. Un gusto saludarte a ti, Sebastián, y gracias por la invitación, un agrado. Pablo, veníamos viendo lo que son la secuencia de agresiones, de injerencia externa hacia la República Islámica de Irán, pero en los últimos días hemos sido testigos de un atentado terrorista en la ciudad de Shiraz
que nos impactó por la crueldad de esta persona entrando a una mezquita con una Kalashnikov y que sin embargo pasa inadvertido por todo el mundo. ¿Qué está pasando con eso? Bueno, es parte de casi una crónica muy habitual, ¿no? Muy normal de parte de los medios de información o los miedos de desinformación occidentales que cuando se trata de ellos, me refiero a un atentado en alguna capital europea o en una ciudad norteamericana, indudablemente son días y días y miles de horas de cobertura para dar cuenta de eso y el surgimiento de acciones simbólicas como encender las luces de la Torre Eiffel con la bandera del país, ¿no? El Arco del Triunfo, el Opera House de Sydney, la Puerta de Alcalá en España, ¿no? Con los colores del país que ha sido agredido, que ha sido víctima de un atentado terrorista. Pero cuando se trata de Siria, del Líbano, de Palestina, diariamente, cotidianamente, o en este caso de Irán, absolutamente nada más aún. Viene el cuestionamiento respecto si fue un verdadero atentado o en realidad fue un autoatentado, como lo trataron de insinuar. Recordemos aquel atentado contra el santuario del Imam Khomeini, contra el parlamento iraní. Recordemos los atentados permanentes en Mashhad y en otras ciudades iraníes, con decenas de muertos. O en otras ciudades, como por ejemplo en Karbala, en su momento en Irak, en plena procesión hace algunos años atrás. Entonces, en ese plano, lo que pasa aquí es lo cotidiano, lo normal de los medios occidentales, que estas no son noticias para ellos, ¿no? Es casi lo habitual, suelen decir, ¿no? Las víctimas, los atentados, la sangre. Pero eso lo que muestra, Sebastián, es la enorme hipocresía de estos medios y para quienes las muertes de latinoamericanos, de africanos, de árabes, de musulmanes, cualquiera sea, no tienen ningún valor. El único valor son los muertos occidentales. Y lo hemos visto incluso en esta guerra en Ucrania, ¿no? Donde los inmigrantes, por ejemplo, valiosos son los rubios, ojos azules, blancos, europeos, pero no los millones que durante décadas han tratado de cruzar Europa. Así que no me sorprende, sino más bien muestra el desprecio de Occidente por nuestros pueblos, por otras culturas y por otros países y sus sociedades. Pablo, en este contexto también hay que, me parece, dimensionar lo que significó la muerte de la joven Mahsa Amini y que en el contexto de detención que ella había tenido por parte de la policía moral vinculado al uso de la vestimenta islámica, que según el video que vimos, ella simplemente estaba en una especie de sala de espera, como quien está haciendo un trámite, se desvaneció y hemos visto muchas veces ese video que ha circulado a nivel mundial. Sin embargo, es como que se obsesionan de decir que murió en un contexto de agresividad contra ella cuando es todo lo contrario a lo que vemos. Y la efervescencia de las protestas vinculadas a esa muerte daría la sensación de que marcan el contexto incluso de este atentado terrorista. ¿Cómo lo ves? Indudablemente hay ahí tú lo dices bien, ¿no? El video que se ha mostrado y que ha sido proporcionado no tiene ninguna importancia para la narrativa de condena a Irán, ¿no? Da exactamente lo mismo que lo que veamos es a esta joven entrando a esta comisaría donde hay otras personas y cómo se desvanece, ¿no? La narrativa dice que fue torturada, que fue brutalmente golpeada, que tenía heridas en la cabeza. La narrativa oficial, y que es la que muestra este video y lo que ha dicho el Parlamento iraní, lo que ha dicho la Judicatura, lo que ha dicho el propio gobierno es, efectivamente, fue conducida a este lugar donde se le indicaría la forma correcta que tendría que usar la hijab, y ahí se habría desvanecido y que tendría antecedentes médicos. O sea, hay una información completa sobre la situación, pero da exactamente lo mismo, porque lo que queda es que ella fue detenida, golpeada, y no se dice, por ejemplo, que ella murió en el hospital, sino que se dice, después de ser golpeada, fue conducida al hospital, ¿no? Por tanto, el poder desmentir esas fake news
esa narrativa permanentemente hipócrita y mentirosa es muy difícil, es muy complejo, ¿no? Pero lo interesante es lo que tú estás mencionando, cómo esto genera un movimiento de una especie de Je suis Masha, ¿no? Como Je suis París o Je suis Charlie Hebdo. En los mismos momentos en que en Palestina se asesinaba 2, 3, 4, 6 palestinos a menores de edad, pero que no despierta ese fervor, esa efervescencia, ¿no? Y salen los grupos feministas también, todo el respeto que me merece a mí los movimientos y organizaciones que luchan por derechos, pero y los derechos de las otras mujeres, y los derechos de las mujeres palestinas, o las sirias, o las libanesas, o las yemeníes, o las rohingyas. ¿Dónde están esas marchas multitudinarias en Europa, en América Latina, exigiendo el respeto a los derechos humanos de esas mujeres? Y le dan importancia al tema de la hijab, y el derecho, y la policía moral, y todo circula en torno a eso, pero no a la esencia del problema. Y el problema es que desde el año 1979 la República Islámica de Irán ha sido sometida a un proceso de desestabilización permanente. Primero, la guerra, la defensa sagrada, ¿no? Contra la agresión iraquí, auspiciada, avalada, organizada y apoyada por Occidente, 8 años, centenares de miles de muertos, destrucción de infraestructura, y el cual era para la destrucción de Irán. Atentados contra aviones civiles, comerciales iraníes, atentados contra el Parlamento, atentados contra sitios sagrados, más de 18.000 muertos en estos años a mano de MKO, este grupo terrorista que tiene su sede central en París, donde están los dirigentes máximos que son reconocidos por Francia y que son reconocidos por Estados Unidos, y que tienen su sede de entrenamiento en Albania, en una de las bases militares que tiene Estados Unidos en la zona. O sea, estamos hablando de una secuencia de hechos donde la hipocresía y donde la clara tendencia respecto a tener una narrativa oficial, mayoritaria, masiva, contra Irán, y otra que se impide, porque al mismo tiempo se censura Hispan TV, se censura Press TV, se censuran los medios que dan las otras noticias, tal como lo hemos visto con Ucrania, ¿no? Censura Russia Today, Sputnik, a otros medios, y solo queda la narrativa oficial. Hay que disputar eso, sin duda, y programas como este, Sebastián, apoyan eso y ayudan en ese camino. Pablo, cuando pensamos en las dimensiones y los alcances de esos ataques contra la República Islámica, pero en definitiva es contra el pueblo iraní, yo veía en esta misma semana, en el contexto en que Irán sufrió ese atentado terrorista en Shiraz, que había una intención por parte de un equipo de fútbol de Ucrania de decir que Irán no tenía que jugar la Copa Mundial de Fútbol y que ese lugar lo tenía que ocupar Ucrania, porque al ser la República Islámica un aliado de la Federación Rusa en el contexto del enfrentamiento con la OTAN, la República Islámica no tenía que jugar el Mundial, lo mismo que hicieron con la Federación Rusa. Después veo una noticia, Pablo, donde dicen: murió el hombre más sucio del mundo. Yo no sé si lo viste porque es increíble. ¿Y qué era el hombre más sucio del mundo? Bueno, una persona supuestamente indigente y que supuestamente vivía dentro de Irán. Vos fíjate de qué manera van construyendo todo ese imaginario de que no tienen que jugar el Mundial de Fútbol. El primer país clasificado de esa zona de Asia. A mí explícame de qué manera midieron a ver cuál era el hombre más sucio del mundo. Explícame un poco eso, con el respeto que me merece la persona esa que debe haber fallecido. Hay un grupo que se llama Coldplay, británico, que está en este momento tocando en Buenos Aires, que llena el estadio de River. Hay filas, está todo el mundo hablando de Coldplay. A mí me parece, como dicen ustedes en Chile, una de las huevonadas más grandes. Te juro que prefiero escuchar a Maná, que mirá que me aburre, antes que escuchar a Coldplay. Es una cosa monocorde que me hace dormir. Sin embargo, hemos visto que en estos días parte de su show, ¿vos sabés qué incluye? La canción, y traen a una chica y a unos músicos que supuestamente está vinculada a las protestas en la República Islámica. Vos imaginate el nivel
de inversión que hay que tener para parar un evento de estos de Coldplay, que canten la canción en contra del pueblo iraní, de estos movimientos injerecistas extranjeros. Y cuando armamos ese mapa, ¿viste? Coldplay en el estadio de River, el hombre más sucio del mundo, que no juegue en el Mundial, nos damos cuenta que en realidad hay un ataque a nivel mediático que es feroz y que abarca una cantidad de aspectos inimaginables. Absolutamente. Y te diría lo peor, y es lo peor, porque yo lo suelo escuchar incluso de personas cercanas a mi ejercicio profesional incluso gente amiga, ¿no? Que empiezan a repetir el tema de la hijab, por ejemplo, y que las mujeres, y esta policía, pero no van al fondo del tema, ¿no? Efectivamente, el tema de este hombre, el hombre más sucio del mundo, además de ser profesionalmente un descalabro y una vergüenza, porque están mostrando a una persona, un indigente, eh, para tratar de asimilarlo a esta narrativa que tú mencionas con absoluta claridad. O sea, hay una inversión multimillonaria desde el punto de vista mediático, una inversión multimillonaria desde el punto de vista político, con giras internacionales, involucrando a la FIFA, involucrando el fútbol. Robert Lewandowski, por ejemplo, que va a usar la insignia de capitán con la bandera de Ucrania, con la selección polaca. Bueno, se permitirá que la selección de Túnez, por ejemplo, el capitán lleve la bandera, la franja con los colores de Palestina. No, y se ve en los estadios cómo se sanciona a los hinchas que llevan la bandera palestina, pero no los que llevan la bandera de Israel, ¿no? Entonces, es parte de esta hipocresía general que existe, donde los medios tradicionales e institucionales, vinculados estrechamente a la narrativa, al eje central, contra Rusia, contra Irán, contra China, transmiten permanentemente esta información y se asocia todo y todo queda en un mismo pastel, ¿no? Entonces, una muchachada que va a un concierto de Coldplay, ¿para qué? Para defender el tema de Masha Amini. Les interesa Masha Amini, les interesa los habitantes de Asia Occidental en su conjunto. Harían lo mismo de invitar a cantantes y músicos palestinos, o a sirios, o a libaneses, o a yemeníes. ¿Por qué no invitamos a yemeníes, no? Entonces, claro, eso va permeando nuestras sociedades con tonterías, con boberías, y se va metiendo en este imaginario, ¿no? Es vergonzoso, es vergonzoso. Pablo Jofré Leal, analista, geopolítico y comunicador, te agradecemos muchísimo tu análisis que nos ayuda a dimensionar el conflicto real que se está viviendo en la República Islámica de Irán por el asedio y el ataque desde el exterior. Y desde el sur, en Sudamérica, nos vamos hasta España, donde está mi colega, investigador y comunicador, Juanlu González. Juanlu, te saludamos desde este nuevo espacio que es Conflictos por Al-Mayadin en español y te damos la bienvenida. Hola, encantado de estar aquí, casi inaugurando este programa y bueno, pues la verdad es que es un placer siempre estar en tu compañía y con tu análisis de lo que sucede en el mundo. Yo creo que es un programa absolutamente necesario en estos momentos que corremos. Juanlu, estamos analizando el ataque que está sufriendo la República Islámica de Irán de diferentes maneras. Estábamos viendo recién, analizando el ataque terrorista sobre Shiraz, la injerencia externa, y de alguna manera creemos que el contexto del conflicto entre la Federación Rusa y la OTAN no escapa, porque de alguna manera Rusia e Irán han mostrado una cercanía tal que me parece que también puede haber empezado a preocupar, ¿no?, a ciertos sectores internacionales que empiezan de alguna manera a hablar de esta situación en la cual la Federación Rusa supuestamente estaría utilizando drones iraníes. ¿Cómo lo ves vos? Eso parece, a pesar de que nadie quiere reconocerlo, creo que es un hecho que, bueno, el arma merodeadora o el dron Geran 2 puede ser una especie de clon de un dron iraní
y que o bien se está comprando en masa a Teherán o quizás puede ser que le han comprado la patente y se está produciendo en Rusia directamente. Lo que sí está claro es que el Gerán 2 está siendo un arma absolutamente disruptiva en la guerra de Ucrania. Es de muy bajo coste y muy alta efectividad. Prácticamente es muy difícil de tumbar y bueno, pues está cambiando un poco el curso de la guerra. Siempre se decía que Rusia se había quedado sin misiles, que se había quedado sin drones, etcétera. Y bueno, realmente ahora mismo hay como 22 países que están detrás de Irán para que les venda la versión suya de Gerán 2. Y es muy probable que Estados Unidos esté absolutamente ofuscado porque bueno, va a tener que transferir misiles de defensa Patriot o como los Iris de Alemania, etcétera, para poder combatirlo, porque ahora mismo la destrucción de la infraestructura de Ucrania se está llevando fundamentalmente, además de con otro tipo de misiles, con estos Gerán 2, que posiblemente, ya digo, sea una especie de clon del Shahed 136, ¿no? Que es como se llama en Irán. En ese sentido, Juanlu, bueno, veíamos esta semana algo que a mí me sorprendió un poco, no sé si vos llegaste a verlo, y es que en Teherán hubo protestas enfrente de la embajada alemana pidiendo el final de la injerencia vinculada a las protestas que se están dando en estos últimos días. ¿Qué reflexión te merece? ¿Por dónde viene eso? Bueno, esto es una especie de contestación a las manifestaciones que se han estado organizando estas semanas atrás en Alemania. Y es que parece que Alemania se quiere convertir en el vasallo número uno de Estados Unidos en Europa. Ahora que Reino Unido pues, se fue de la Unión Europea, parece que está jugando ese papel. Realmente es un rol que no es de ahora, ¿no? Francia siempre había optado como una de las dos cabezas, ¿no? europeas. Francia había optado por tener un ejército propio, tener una política independiente exterior propia, pero Alemania siempre ha estado más vinculada a Estados Unidos, entre otras cosas porque Alemania desde la Segunda Guerra Mundial es un país absolutamente ocupado y con muy poca capacidad de decisión. Pero desde luego que realmente no lo entiendo. Ha habido manifestaciones muy grandes de alrededor de 80.000 personas, al menos dice eso la policía alemana, contra Irán, a favor de las protestas, de ese intento enésimo de golpe de Estado que Occidente ha estado intentando hacer. Pero de luego, bueno, además se ha convertido en el hooligan de las sanciones, ¿no? Realmente está pidiendo más sanciones y más sanciones al cuerpo de guardianes, a determinadas personalidades de Irán, etcétera, pero desde luego que no lo entiendo porque en todas las cosas Estados Unidos acaba de volar los dos gasoductos por donde o sea, a Alemania le puede llegar el gas que van a necesitar sí o sí dentro de unos meses. Y realmente los ha atado al gas norteamericano que lo está vendiendo a 3 o 4 veces más el precio que se le está vendiendo a la industria norteamericana, con lo cual imagina en qué posición de desventaja se está situando a la industria alemana, ¿no? Que es totalmente dependiente. Pero en fin, yo creo que eso lo que ha sucedido este día frente a la embajada alemana, que realmente los que se han manifestado han sido un grupo de víctimas de esa violencia que está provocada y alentada desde Occidente, ha sido una respuesta. Bueno, se han llamado los embajadores se han llamado a consultas tanto en Teherán como en Berlín, en fin. Es un enfrentamiento de larga data que en este momento, pues quien está cogiendo la batuta en la Unión Europea para sancionar a Irán no es otro que Alemania. Juanlu, cuando pensamos en este nivel de injerencia, vemos un acompañamiento de los medios corporativos internacionales muy fuerte. Sabemos de la existencia de canales creados ex profeso para intentar desestabilizar al gobierno de la República Islámica, la creación de la BBC en persa, un canal estadounidense que también está en persa. A veces me sorprende el nivel que la Deutsche Welle alemana tiene en su narrativa injerencista, incluso sobre la República Islámica, que van creando este tipo de condicionamientos. Y en este sentido yo quería compartirte también y contarte de que, como sabés, en la República Argentina, desde el mes de junio hasta hace muy pocos días, se dio la detención de una tripulación entera
¿sí? De un grupo de pilotos y tripulantes iraníes y venezolanos por un avión de carga que llegó, que pertenecía primero a la empresa Manar Air y después a la empresa Emtrasur de Venezuela, que en la capacitación de los pilotos iraníes tuvieron que venir a la Argentina. Bueno, aquí se los detuvo, aquí no se les permitió salir del país, estuvieron durante prácticamente 4 meses. Desde mi trabajo periodístico, yo lógicamente había pedido una entrevista sobre todo con el capitán iraní del avión, compartirte esto, ante lo cual ellos tenían temor de que cualquier cosa que dijeran en la entrevista fuera utilizada en contra de ellos en este supuesto juicio que les habían hecho. La entrevista, Juanlu, quiero contarte, y a la gente que ve conflictos, nos la dieron en el momento antes de subir al avión, ¿sí? Entonces, claro, entre que la editamos y la subimos y la compartimos, ellos ya estaban camino primero a Bolivia, después a Venezuela y hoy ya estarán en su país. Pero ante todos los dichos que se habían creado en el imaginario de que el capitán del avión estaba vinculado a alguna especie de grupo terrorista, bueno, quienes tenemos conocimiento de este tipo de cosas no nos dejamos tampoco amedrentar tan fácilmente. Entonces me tomé, antes de la entrevista, una foto con el capitán que subí a mis redes sociales. Bueno, vos no te das una dimensión de la virulencia que eso generó con amenazas de muerte hacia mi persona, ante cualquier persona que pudiera tener esa actitud de sacarse una foto, a quien el sionismo que penetra el Poder Judicial en la República Argentina acusaba de cosas que no pudieron comprobar nunca. Y me llamó la atención el acompañamiento mediático porque al mismo tiempo, cuando hablamos de este asedio sobre la República Islámica y de los medios de comunicación, quiero contarte que el canal Press TV y que el canal Hispan TV fueron hackeados en las últimas semanas y sus archivos de muchos años. Entonces, ¿qué es lo que hicieron en la República Argentina? Hackearon las listas de corresponsales en América Latina de Hispan TV y nos pusieron como una especie de agentes iraníes en América Latina y circulaban las listas con nuestros nombres y entonces ponían como una especie de doble foto, mi foto con el capitán iraní y las listas de los corresponsales como una especie de caza de brujas. En Argentina nos hemos acostumbrado un poco a ese nivel de asedio que existe desde la injerencia sionista en las instituciones argentinas, pero desconozco cómo funciona eso en España. ¿Existe ese imaginario sobre Irán en España también que han logrado crear de alguna manera en Argentina, vinculado a aquellos atentados terroristas en la década del 90, de los cuales hubo acusados iraníes que, igual que en este caso, nunca se les pudo comprobar nada? Bueno, realmente la influencia del sionismo en Argentina no tiene parangón con la que puede tener en el Estado español. Entonces, esa virulencia tan enorme que he llegado a ver esas amenazas que ha recibido, creo que era por Twitter, alguien me las pasó en su momento, la verdad es que son absolutamente lamentables. Yo en mi caso, que bueno, dependiendo del tipo de conflicto que esté un poco más en boga, he trabajado mucho el tema palestino, a veces sí he sufrido algún tipo de amenaza, incluso alguna llamada a la acción por parte de la globosfera sionista para que se me atacase, pero fíjate lo que te voy a decir, que básicamente esa gente que me estuvo atacando directamente a mi página realmente venía fundamentalmente de Argentina, no del Estado español. En fin, creo que es donde está mucho más organizado y donde tienen ese nivel de influencia tan grande en muchas esferas del Estado argentino. Así que te digo, no tengo el honor de sufrir ese mismo tipo de ataque. Aquí desde luego no pasa nada parecido, pero lo que no puede uno hacer es, bueno, o no debe más bien, es oponerse al bombardeo mediático brutal que sufre, como ha sucedido estos días con Irán. Si alguien ponía en duda lo que estaba pasando o quién estaba detrás de las protestas, pues ya estaba uno a favor de la criminalización de la mujer, de la muerte de esta chica, etcétera, etcétera. Y cuando alguien ponía pruebas encima de la mesa de que este intento enésimo de golpe estaba dirigido pues por una influencer que vive en Estados Unidos, que se codea con Pompeo o con miembros del Congreso, que es Massim Alinejad,
pues simplemente decían que, bueno, que ya estaba sacando un poco trapos sucios para intentar tapar el supuesto asesinato desgraciado de esta chica que murió en comisaría. En fin, ya digo, no hay algo así organizado, pero los medios de comunicación se encargan de absolutamente desde izquierda a derecha. O sea que aquí nos vanagloriamos mucho de que existe libertad de expresión, pero libertad de expresión para decir lo mismo. Cuando alguien dice lo que no quiere que se diga, la libertad de expresión pues no vale, o te cierran el medio, como se cerró en su día aquí en España Almanar, o como Hispan TV, o como RT, etcétera, etcétera, ¿no? Juanlu, yo te lo preguntaba porque he visto dos cosas que me llaman la atención. He visto, vamos a decir, protestas de acompañamiento a lo que pasa en Irán, en Madrid, en videos, en redes sociales, de chicas que hacen expresiones artísticas, podríamos decir, sin velo, como mostrando a través de su arte o danza alguna especie de libertad. Pero alrededor de toda la gente que está acompañando todo esto, vemos banderas iraníes, pero no de este gobierno, sino con el león vinculado a la monarquía del Shah Reza Pahlavi. Entonces uno dice, ah caray, aquí hay un financiamiento, todas las banderas eran nuevas, todas las banderas estaban impecables, esto era el centro de Madrid, y me hizo recordar de que el grupo Vox de España tiene vínculos muy cercanos con el grupo terrorista MKUltra, que son los articuladores de los atentados terroristas dentro de la República Islámica de Irán, que son seguramente pensados desde el régimen sionista. Efectivamente, en su día hicimos la denuncia de que el grupo Vox había financiado prácticamente la totalidad de unas elecciones al Parlamento Europeo con dinero proveniente del terrorismo iraní. Sin embargo, si esto sucede con un grupo de izquierda, los habrían machacado mediáticamente hasta el punto de prácticamente hacerlo desaparecer. Pero aquí realmente prácticamente nadie se lo tomó como algo cierto, ni a pesar de que había pruebas más que evidentes. Y desde luego pues se intentaron zafar como pudieron y prácticamente nadie se acuerda de eso. Ya digo, esa es la diferencia del doble rasero que existe en los medios de comunicación, que en este país, como prácticamente en todo el mundo, está dominado por la derecha y por la extrema derecha, porque que nadie se crea que hay prensa de izquierda, ni televisiones, ni radios, ni periódicos en nuestro país, porque simplemente son grandes empresas que están manejadas por un consejo de administración que dependen de capitales, muchas veces de capitales extranjeros, y evidentemente ninguno va a tener un discurso antihegemónico. Y perdónme, Sebas, que lo que decías antes de un poco de los medios de Alemania, yo quiero rescatar la figura de Rudolf Köfte, que fue el periodista prácticamente más conocido de Alemania a nivel de política internacional, y que él decía clarísimamente que la mayoría de las cabeceras de los periódicos europeos, pero fundamentalmente los alemanes, británicos y de algún otro país, incluso españoles, trabajaban directamente al dictado del Pentágono, que prácticamente los periodistas no escribían las noticias, que el Pentágono se las daba, ellos las firmaban, y luego ya se expandían hacia todo el mundo porque eran periódicos de cabecera, ¿no? Como estos periódicos alemanes que citamos. Y realmente, ¿a cambio de qué? Pues a cambio del libro que publicó justo antes de morir, se llama Periodistas Comprados, y ahí se narra cómo el Pentágono, cómo la CIA, etcétera, pagan a estos periodistas, algunas veces con dinero, otras veces con pago en especie, y otras veces simplemente con entrevistas exclusivas, con viajes, etcétera, etcétera. Que nuestros oyentes o videntes en Europa sepan que la inmensa mayoría de lo que se hace en las columnas internacional de los periódicos más importantes de este tema en toda Europa están absolutamente contaminados, sino dictados por el Pentágono, y prácticamente, evidentemente, todo dice lo mismo y todo dice mentiras, ¿no? Propaganda mediática, propaganda bélica en este caso. Juan Luis González, te agradecemos muchísimo tu participación. Como siempre, es un gusto poder compartir tu análisis, tu pensamiento. De esta manera, en Conflictos por Almayadín en español, te contamos la situación que se está viviendo en Irán bajo ataque. Te agradezco por haber estado en este espacio. Soy Sebastián Salgado y te espero en una próxima emisión. Está contando el cuento, ojos abiertos, si buscan que no entiendas es porque te están mintiendo. Información como mercancía, conflictos.